La estrategia de Rusia dentro de Ucrania es simple: llevar a la mayor cantidad posible de soldados al frente para desgastar las defensas de Ucrania. Pero esa estrategia solo funciona si los soldados llegan al frente. Eso no está sucediendo. Algo está matando al 90% de los soldados rusos antes de que lleguen a donde Putin los necesita. Esos soldados mueren antes de disparar, pues los eliminan antes de que empiece la batalla. Yuri Kochinov lo revela todo. El corresponsal y bloguero militar ruso Yuri Kochinov reveló que la mayoría de los soldados rusos mueren antes de acercarse a posiciones para atacar a Ucrania en el frente. Potinok declara: consideren estas cifras. Entre el 80 y el 90% de las bajas de personal ruso ocurren ya en la etapa de avance hacia la línea de contacto. No en la línea de contacto, solo avanzando para llegar. En otras palabras, continúa Potinok, 8 o 9 de cada 10 soldados en promedio, el 85%, mueren en el camino sin siquiera enfrentarse al enemigo o siquiera verlo. Con pocas palabras, Kochinov reveló el cáncer que carcome al ejército ruso. Más de 1.31 millones de soldados rusos han muerto o resultado heridos en una guerra donde muchos ni siquiera vieron a su enemigo. Los títeres de Putin luchan contra fantasmas. Les ordenan avanzar a sitios inalcanzables y los eliminan en la retaguardia sin haber disparado un solo tiro en combate. Entrenar no tiene sentido. La preparación no importa para hasta el 90% de las tropas rusas. Existen únicamente para morir a manos de un enemigo que ni siquiera pueden ver. Y como pronto vas a aprender, ese enemigo no siempre es Ucrania. A veces el enemigo está más cerca de casa. Antes de eso, está el enemigo al que los soldados rusos se enfrentan a distancia. Ucrania ha estado paralizando la ofensiva de primavera de Rusia, junto con muchos de los asaltos que Putin ha ordenado anteriormente, porque ha hecho casi imposible que Rusia lance el tipo de asaltos masivos que solía usar para ganar territorio al principio de la guerra. Esos asaltos con blindados, artillería e infantería causaron grandes pérdidas a Rusia, pero permitieron avanzar. Al menos las fuerzas rusas combatían a un enemigo visible, así que morían sabiendo que quizá habían ayudado a su país a avanzar. Ahora ni eso sucede. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, señaló en un artículo de febrero de 2025 cómo Rusia ha fallado repetidamente en quebrar a Ucrania. Las enormes pérdidas que Rusia ha experimentado en cuanto a equipo han hecho que el país no pueda sostener el tipo de asaltos que vimos al principio de la guerra. Incluso entonces, la analista del ISW, Christina Harwood, predecía que Rusia no podría mantener la guerra contra Ucrania sin movilizar más personal. Esa movilización no ha ocurrido, pero parece más probable ya que Ucrania desarrolla una estrategia que elimina hasta el 90% de los soldados rusos antes de llegar al frente. Y esa estrategia se basa en un hecho claro: Ucrania se adapta, mientras Rusia solo puede seguir lanzando más carne de cañón contra defensas a las que cada vez le cuesta más llegar. El campo de batalla ha cambiado mucho más allá de lo que Rusia esperaba. En 2022 y 2023 era posible lanzar asaltos usando grandes cantidades de blindados. Muchos blindados fueron destruidos, pero Rusia aún tenía suficientes blindados y avanzaba. En 2024, los blindados se reemplazaban por vehículos más ágiles como motocicletas. ¿Era posible que Rusia avanzara así? Para 2025, las motocicletas se estaban volviendo menos efectivas, pero Rusia seguía mandando más hombres a la picadora al hacer que sus soldados se infiltraran en pequeños grupos a través de zonas boscosas. Para ese momento, un soldado ruso tenía muchísima suerte si siquiera llegaba a su objetivo. En 2026, la gran mayoría no lo logra. La razón de esto se resume en dos palabras que definen lo que Ucrania ha creado y perfeccionado en 4 años de guerra: zonas de muerte. A medida que Ucrania mejora su tecnología de drones, las zonas de muerte que ya se extendían por millas más allá de las líneas del frente se han vuelto más profundas y efectivas. LRT mostró estas zonas de muerte en un reportaje del 17 de marzo, explicando que por ellas ya no hay una línea de frente clara para los soldados rusos en gran parte de Ucrania. Las zonas de muerte se determinan por el alcance de los drones, explica LRT. Al inicio de la guerra, cuando Rusia lograba su mayor avance, los drones FPV solo recorrían entre 5 y 7 kilómetros, es decir, de 3.1 a 4.3 millas. Las zonas de muerte seguían siendo peligrosas, pero los soldados rusos ahora cruzaban menos distancia. Y como casi no había amenazas para la retaguardia rusa, las fuerzas de Putin aún podían avanzar. Y entonces algo cambió.
Los drones ucranianos ahora son más fuertes y de mayor alcance. Lo que antes eran zonas de muerte que se extendían por unos cuantos kilómetros, se convirtieron en vastas y extensas franjas de terreno ucraniano que fueron transformadas en tierra de nadie por los drones siempre presentes. El alcance de los drones FPV creció, por lo que cualquier sitio situado a 15 kilómetros o 9.3 millas o menos del frente es una trampa mortal para soldados rusos. La situación empeora para los soldados rusos, ya que a finales de 2025 y en 2026 Ucrania suma drones de alcance medio a su arsenal. Los drones ucranianos ahora pueden atacar más profundamente en la retaguardia rusa que antes. En algunas zonas, los drones ucranianos causan estragos a más de 144 kilómetros o unas 90 millas detrás de la línea del frente. Así que ahora Rusia tiene un problema de doble filo. Las personas que está tratando de enviar al frente están siendo abatidas por drones FPV. En la retaguardia, soldados rusos mueren en campamentos y convoyes. Ucrania también está destruyendo centros de mando y control y la cadena logística de suministro rusa. Todo porque ha desarrollado drones que vuelan más lejos y golpean más fuerte que en cualquier otro momento de la guerra. A esto se suma la vigilancia constante desde el cielo. Las grandes zonas de muerte en Ucrania podrían parecer tener puntos ciegos que los soldados de Putin aprovecharían. Hay algunos casi inevitables. Sin embargo, los puntos ciegos son mínimos porque Ucrania usa oleadas rotativas de drones de reconocimiento que vigilan todo. Estos drones con vista de águila vuelan tan alto que los soldados rusos ni siquiera pueden verlos. Y cuando hay siquiera la más mínima señal de movimiento, ya sea de un soldado o de un equipo, las imágenes se transmiten de regreso a los operadores de drones de Ucrania detrás de las líneas del frente. Usan cualquier arma necesaria para eliminar la amenaza y los drones siguen vigilando. Ucrania complica la situación para Rusia al lanzar contraataques sorpresivos. Ya informamos sobre los notables avances ucranianos en la contraofensiva de febrero contra Rusia. Según el Kiev Independiente, Ucrania liberó unos 480 kilómetros cuadrados o 185 millas cuadradas principalmente en el sur, llevando el frente hasta Rusia. Igualmente impresionantes y poco reportados son los ataques de Ucrania contra fuerzas rusas en posiciones que las tropas de Putin creían seguras. Por ejemplo, los soldados que se ocultaban en el bosque Serebriansky, este de Ucrania, en diciembre pasado. Esos soldados rusos estaban a unos 10 kilómetros al sur del asentamiento de Crimea y a más de 8 kilómetros al este de la línea del frente. No tenían ninguna razón para creer que enfrentaban algún tipo de amenaza por parte de Ucrania. Ni siquiera estaban en las zonas de peligro, o al menos eso creían. En una impresionante incursión que combinó infantería, fuerzas especiales y una gran cantidad de drones, Ucrania destruyó por completo la posición rusa que estaba a kilómetros de la línea del frente. El número total de bajas de Rusia se estimó en 2.000 soldados. El contraataque ucraniano mostró que las fuerzas rusas nunca están seguras, la mayor parte del daño y la principal razón por la que el 90% de los soldados rusos mueren antes de llegar al frente es obviamente Ucrania, aunque aquí intervienen más factores. Para las fuerzas de Putin, el enemigo más cercano es Rusia misma. Y el ejército y la estrategia del país han jugado sus propios papeles en la difícil situación que enfrentan los soldados ahora. Antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si no te has suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Hablemos de estrategia. Rusia ha intentado hacer pequeños ajustes en sus asaltos, como vimos antes al pasar de asaltos mecanizados a asaltos en motocicleta y luego a asaltos de infantería. Estos no son buenos ajustes. Cada uno debilita más a Rusia, pero siguen siendo ajustes. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que muestran a Putin y a sus comandantes ineptos diciéndoles a los desafortunados soldados rusos que tienen que avanzar. Sin importar el costo o cómo, esos soldados deben avanzar. Son tratados como recursos desechables y junto con las acciones de Ucrania, eso explica por qué tantos mueren en las zonas de muerte. Mientras hablamos, Rusia está en las primeras etapas de una ofensiva de primavera que se supone debe llevar a la caída de Donetsk. De nuevo, todo lo que Rusia puede hacer es empujar a sus tropas hacia las zonas de muerte cada vez más grandes de Ucrania. Las cifras del primer mes de la ofensiva de primavera lo dicen todo. En marzo, Rusia sufrió un récord de 35.351 bajas. Ahora piensa en lo que esto significa en el contexto de la revelación de Kotinok. De esos 35.351 muertos y heridos hasta 31.815, nunca vieron las líneas del frente. Murieron antes de siquiera llegar a esas líneas. Eso ha dejado a Rusia con apenas 3.536 soldados que murieron mientras realmente atacaban a Ucrania. Esto es un suicidio estratégico. Aunque pienses que la estrategia de Putin de usar la superioridad numérica de Rusia para una guerra de desgaste en Ucrania es buena, solo sirve si suficientes tropas llegan al frente. Eso no sucede,
Y la incapacidad de Rusia para idear una estrategia que supere las zonas de muerte de Ucrania es una de las principales razones. Así que la incompetencia estratégica de Rusia está contribuyendo al éxito de las zonas de muerte de Ucrania. Pero las otras cosas que Rusia está haciendo están tomando por sorpresa incluso a sus propios soldados. Cuando no los obligan a marchas de la muerte hacia una línea del frente que nunca llegarán a ver, mueren por otros medios. Los suicidios y las ejecuciones se están volviendo cada vez más comunes, muy detrás de las líneas rusas, y ambos están mermando los efectivos que Putin necesita para que los constantes asaltos que ordena sean efectivos. Las historias sobre soldados rusos que se quitan la vida son cada vez más comunes, y esos suicidios a veces también implican que esos soldados se lleven a otros por delante. En octubre de 2025, el Moscow Times reportó que un militar ruso disparó a un compañero y luego se apuntó y disparó. Esto pasó en la región de Moscú y muestra la desesperación que la brutalidad del ejército ruso provoca en quienes deben luchar por él. El Distrito Militar de Moscú del Ministerio de Defensa ruso intentó presentarlo como un accidente. Dijo que un militar violó las reglas de manejo de armas, causando el tiroteo, aunque otros informes reportan hasta 5 soldados rusos heridos. Eso parece más un ataque que un accidente. Además, el suicidio posterior lo empeora. Los soldados ni estaban en Ucrania y ya quedaron fuera del esfuerzo de Putin. Algunos mueren por sus propios comandantes. En febrero de 2026, varios soldados rusos contaron a la BBC que vieron a compañeros morir a manos de sus comandantes tras negarse a entrar en zonas mortales de Ucrania. Uno asegura haber visto una fosa con 20 soldados rusos ejecutados por sus propios comandantes por desobedecer órdenes. Eso basta para formar varias pequeñas unidades de infiltración que Rusia usa en Ucrania. Demuestra que Putin es tan brutal con su propio ejército como con la carne de cañón que muere ante drones ucranianos antes de llegar al frente. Ahora agrega las deserciones a esta ecuación. United 24 Media informó en septiembre que se esperaba que hasta 70,000 soldados rusos hubieran desertado de sus unidades para finales de 2025. Son soldados que escaparon de una muerte brutal si no los capturan. Pero para Rusia, son soldados que no pueden ayudar en los asaltos del frente. Si Ucrania elimina al 90% de los soldados rusos antes de llegar al frente, estos desertores se retiran antes de que Ucrania o la propia Rusia tengan la oportunidad. Y en cuanto a los que se quedan y se dirigen en su triste camino hacia las zonas de muerte de Ucrania, ni siquiera ellos están siendo tratados con algún tipo de respeto por el ejército ruso. Sofrep informa que el grupo partisano ucraniano Artesh dice que muchos soldados rusos reciben rifles soviéticos. A esos soldados les están dando AKM y AK-74, que datan de los años 60 y 70. Pauli afirmó que estos rifles, inadecuados para la guerra moderna, suelen atascarse y fallar, reduciendo la efectividad de combate de las unidades rusas. Imagínate eso. Eres parte del 10% afortunado que realmente logra atravesar las zonas de muerte y llegar al frente. Levantas tu rifle, aprietas el gatillo, entras en pánico cuando el rifle se atasca y de todas formas mueres, y aún así lo hiciste mejor que el 90% de tus camaradas. La mayoría de los soldados rusos mueren en zonas de muerte en Ucrania o por la incompetencia y brutalidad rusa antes de llegar al frente. Esto refleja el estado actual de la guerra de Rusia contra Ucrania. Te adelanto que no es bueno. En marzo, Rusia superó su récord de 2026 con la mayor pérdida de soldados en un mes de combate. Quizá esas pérdidas habrían tenido sentido para Putin si hubieran traído alguna ganancia. No fue así. Según The Independent, Rusia no avanzó en el frente en marzo, algo que no ocurría en 2 años y medio. Pero Ucrania sí logró avances. No muchos, pero 9 kilómetros cuadrados o 3.47 millas cuadradas es mejor que nada. Y Ucrania no tuvo que sacrificar a 35,000 de sus soldados para lograr esos avances. Si la mayoría de tus soldados mueren antes de llegar, el frente no avanza. Esto debe ser humillante para Rusia, considerando que 2025 no fue un año destacado para su avance en Ucrania. The National Interest dice que Rusia sufrió unas 415,000 bajas en 2025. Ankur Narayan, consejero de Asuntos Político-Militares en la delegación del Reino Unido, ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, estima la cifra un poco más alta. Narayan afirma que el número de bajas de Rusia en 2025 fue de 420,000 y añade que Rusia soportó esas pérdidas solo para poder apoderarse de un mísero 0.8% de Ucrania. Estos avances se lograron antes de que las zonas de aniquilación ucranianas destruyeran al 90% de las tropas rusas antes de llegar al frente. Y aún así, seguían siendo patéticas. Rusia perdió un ejército entero en 2025. ¡Varios! Según la nación que tomes como referencia, el Reino Unido en sí solo tiene 141,330 efectivos activos en sus fuerzas armadas,
que es aproximadamente un tercio de lo que Rusia perdió para tomar menos del 1% de Ucrania en 2025. Y ahora Rusia está peor que el año pasado. Voces destacadas en Rusia comienzan a rebelarse. Kotinok, quien reveló lo del 90%, es solo uno de ellos. Blogueros militares de todo el país dirigen su enojo al mando militar ruso y en ocasiones a Vladimir Putin. Alexei Sikonkian afirma que los comandantes de Rusia ahora están desperdiciando a los reclutas recién llegados de manera anticuada, tratándolos como un recurso renovable, informa la Nueva Voz de Ucrania. Alexander Yorikovsky, otro bloguero militar, dice que Rusia no podría volver a los grandes asaltos del pasado, aún con el equipo, ya que sus pérdidas serían 8 veces mayores sin impacto real en el frente. Las palabras de Sikonkin muestran que Putin no consideró cómo Ucrania transformó el campo de batalla. Las pérdidas rusas son tan altas que ya no pueden reponerlas solo con voluntarios. Marzo marcó el cuarto mes consecutivo en el que la tasa de bajas de Rusia fue mayor que su tasa de reclutamiento, informa TUP World. Los soldados rusos no son un recurso renovable. Están empezando a convertirse en bienes más valiosos únicamente por el hecho de estar dispuestos a alistarse, y aún así la mayoría ni siquiera llegará al frente antes de morir. Le daremos la última palabra a Kochinov. El frente es ahora una zona de movimientos localizados y puramente tácticos, con avances y retrocesos de poco más de 100 metros diarios, afirma el analista militar ruso. Luego lanza una segunda bomba. A este paso, la guerra duraría 100 años y no es exageración. Putin no puede esperar un siglo para ganar en Ucrania, pero cuando el 90% de sus soldados mueren antes de disparar un solo tiro, no hay mucho más que pueda esperar. La ofensiva de primavera muestra lo grave que es la situación en Ucrania para Rusia actualmente. Ya mencionamos lo mal que va esa ofensiva. Los detalles son peores. Algo inquietante ocurre en la región de Donetsk. Soldados rusos son enviados a luchar en una campaña de primavera que debería dar la victoria a la madre Rusia. Pero algo anda mal. Los soldados mueren en cifras récord y algo atraviesa las filas rusas como nunca antes. Donetsk es ahora una zona de muerte. Las pérdidas de Rusia son tan graves que se sentirán durante 100 años y los secuaces de Putin ahora temen luchar. Nada de esto se sabría escuchando la narrativa de Putin. Según el líder de Rusia, Ucrania está al borde del colapso. Donetsk y luego el Donbass van a caer ante la fuerza de la ofensiva de primavera que Rusia lanzó contra Ucrania en marzo. La salvaje máquina de guerra de Rusia va a arrasar con Ucrania y para finales de 2026, Putin tendrá exactamente lo que quiere. Es inevitable, es imparable, es un completo disparate. Rusia aparenta estar lista para negociar desde una supuesta posición de fuerza, pero en realidad sus tropas mal entrenadas en Ucrania están muriendo en grandes cantidades. Esto es especialmente evidente en Donetsk, la región que Rusia más desea, donde aún resiste y falta tomar una cuarta parte. La ofensiva que se supone avanzaría por Donetsk, en cambio, se está convirtiendo en la portadora de muerte para los soldados rusos en una escala que nunca antes habíamos visto. ¿Qué tan grande es esa escala? Según el subdirector de la Oficina Presidencial de Ucrania, Pablo Paliza, Rusia está experimentando ahora pérdidas de 316 soldados por cada kilómetro cuadrado o 0.386 millas cuadradas de Donetsk que se toma. Con solo escuchar esa cifra, debería ser suficiente para hacerte preguntarte cómo es posible que el ejército ruso esté fracasando tan gravemente en Donetsk. Sin embargo, la situación empeora mucho para Putin cuando comparamos las cifras que estamos viendo ahora con las que hemos visto en el pasado. Hace un año, Rusia seguía perdiendo muchos soldados intentando tomar Donetsk, con 160 bajas por kilómetro cuadrado en esa zona y 120 en promedio en Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es que Rusia está perdiendo aproximadamente el doble de soldados de lo que perdía durante el primer trimestre de 2025 en Donetsk. Y estas no son solo bajas. El fuerte aumento de pérdidas se suma a la tendencia de muertos en combate, lo que anticipa un destino fatal para las fuerzas rusas. Hablaremos de esa tendencia más adelante, así que sigue con nosotros. Primero, analicemos qué implica para Rusia esta alta mortalidad y el lento avance. Las fuerzas de Putin avanzan lentamente en Donetsk, pero no son avances tácticos. En otras palabras, Rusia no ha logrado ganar absolutamente nada significativo en Donetsk durante los últimos 6 meses, sacrificando a tantos de sus soldados en el altar de la arrogancia de Putin. Las pérdidas totales para el primer trimestre de 2026 ascienden a más de 90.000 soldados rusos, de los cuales más de 35.000 han muerto en la terrible región de Donetsk. Eso ahora infunde tanto miedo en los corazones de cualquiera de los títeres de Putin, que son asignados a asaltos en ese oblast. Marzo, en particular, ha sido un mes terrible para Rusia. The Guardian reporta que marzo fue el primer mes donde Rusia casi no registró avances territoriales en todo el frente. Durante ese mes,
Rusia solo logró tomar 23 kilómetros cuadrados o aproximadamente 8.9 millas cuadradas de Ucrania. Incluso enero y febrero, aunque fueron meses muy malos para Rusia en pérdidas militares, fueron mejores que eso. Rusia ganó más de 4 veces esa cantidad de territorio en febrero y casi 14 veces más en enero. Pero en marzo, que es el mes en que se lanzó la ofensiva de primavera, Rusia se ha metido en un atolladero, ya que Ucrania está destrozando las fuerzas de Putin como nunca antes. Aún así, Putin sigue exigiendo el Donbass. El 31 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que Rusia dio una fecha límite a Ucrania. Salgan del Donbass en los próximos 2 meses o Rusia lo tomará por la fuerza. Pero ¿cómo se puede tomar en serio esa amenaza ahora que vemos las cifras que están saliendo de la región? Putin sigue intentando manejar las negociaciones de paz como si tuviera todas las cartas, cuando la realidad sobre el terreno es que Rusia se está desangrando con niveles récord de muertes por ganancias territoriales en Donetsk. Toma el Donbass por la fuerza, Putin. Mientras más dure la lucha ahí, más soldados rusos morirán. Las matemáticas lo confirman. En este momento, Rusia tiene alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados de Donetsk por capturar. Ese territorio incluye el cinturón de ciudades fortaleza, que pronto verás que son clave para las pérdidas que Rusia está experimentando en este momento. Si Rusia sigue con 316 bajas por kilómetro cuadrado, las fuerzas de Putin solo enfrentarán una mortandad a una escala nunca vista en la guerra. Rusia tendría que sacrificar a 2.212.000 de sus soldados solo para tomar Donetsk, y todavía quedaría el resto de Ucrania por conquistar después. El Ministerio de Finanzas de Ucrania reporta que Rusia perdió más de 1.3 millones de soldados en más de 4 años de combate contra Ucrania. La tasa de bajas en Donetsk es tan alta que Rusia tendría que acercarse peligrosamente a duplicar su número total de pérdidas a cambio de una porción relativamente pequeña de Ucrania. Aún así, Rusia sigue negociando como si ganara en Donetsk. Pero como señala Paliza, cualquiera que preste atención a las tácticas de negociación de Rusia sabrá que lo que estamos viendo aquí es el camino habitual de Putin. Tras no lograr tomar Donetsk por la fuerza, Rusia recurre ahora a afirmaciones falsas de superioridad. Rusia siempre recurre a tácticas de negociación como intentar imponer plazos cuando sabe que las cosas no le están saliendo bien en el campo de batalla. Pueden sacar sus conclusiones sobre el éxito en Donetsk y su costo. Su avance es mínimo. Los logros tácticos en algunas áreas son simbólicos y no hay ninguno operativo. Paliza afirma que están desconectados de la realidad. Se pueden sacar conclusiones, ninguna favorable para Rusia, ni para la sostenibilidad de la operación militar especial de Putin. Rusia ni siquiera logra mantener una versión coherente en Lugansk, una de las 2 regiones clave junto con Donetsk para reclamar el Donbass. A finales de marzo, Rusia afirmó por tercera vez haber tomado todo Lugansk. Es casi como si el Kremlin creyera que repetir lo mismo hará que sus afirmaciones parezcan más creíbles. Ahora la situación en Lugansk está lejos de ser buena. Rusia controla el 99.84% del oblast. Sin embargo, los asentamientos de Novoyejarievka y Nadia aún resisten, según Ucrania. Y eso significa que Rusia ni siquiera puede afirmar haber tomado una parte del territorio que realmente debería haber ocupado hace años. De nuevo, es desesperación. Se afirman falsedades para sostener una narrativa de dominio que cae al ver las enormes bajas rusas frente a sus pocas ganancias en Donbass. Todos estos problemas son lo suficientemente graves como para que el Kremlin los tome en cuenta. Pero detrás de esto hay un problema mayor que agrava lo que ocurre a Rusia en Donetsk. Este problema lo cambia todo. Y por cierto, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Desglosamos esto diario. Ahora, ¿cuál es el problema detrás de las dificultades de Rusia en Donetsk? Militar fuera. El analista Andrew Perpetua lo reveló todo en una publicación del 8 de abril. Él señala que no es solo la enorme tasa de bajas combinada con los casi inexistentes avances territoriales lo que preocupa a Rusia en Donetsk. Actualmente, la cifra de soldados rusos muertos en combate es la más alta registrada. Después de analizar alrededor de 300 videos por día de más de 2.000 fuentes en redes sociales, Perpetua ha encontrado que en marzo de 2026, Rusia sufrió la 4ª tasa diaria más alta de muertos en combate que hemos visto hasta ahora en la guerra de Ucrania. Pero espera un segundo. Acabamos de decirte que la tasa es más alta que nunca. Y es durante un periodo de 4 meses. Los 3 meses que están por delante de marzo de 2026 son diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026. 4 meses seguidos con tasas de Kia más altas de lo esperado. Marzo, específicamente, ha visto un aumento enorme en el número de soldados rusos que han muerto en combate en comparación con las cifras del año anterior.
En marzo de 2025, 4.113 soldados rusos murieron en combate. En marzo de 2026, la cifra subió a 5.771, un aumento del 40%, que eliminó la disminución estacional habitual de muertos en combate que suele verse en primavera en la guerra en Ucrania. El general invierno y Ucrania dañaron mucho a Rusia entre diciembre y febrero. Pero a medida que el general invierno se retira del campo de batalla, Ucrania está tomando el relevo y matando a más soldados rusos que en cualquier otro periodo de primavera hasta este momento. Rusia muestra desesperación. Tras la pérdida de Stalin, las fuerzas de Putin cayeron en caos. Putin luego empeoró todo al quitarles Telegram a los soldados rusos. A esto se suma la disfunción del ejército ruso, cuyos comandantes piden sobornos a los soldados para mantenerlos lejos del frente. Se dan instrucciones de suicidio a tropas mal entrenadas, que de otro modo serían capturadas. Así ves cómo es la situación en Donetsk. Y se pone peor. Siguiendo con el tema de los 4 meses, TVP World informa que marzo también fue el cuarto mes consecutivo en el que el reclutamiento de voluntarios en Rusia fue superado por la cantidad de bajas que experimentaron. Después de que Ucrania rompió ese techo en diciembre de 2025, entre enero y marzo de 2026, Rusia perdió 85.000 soldados, mientras solo reclutó a 80.456 TUNINPs. Considera esos números junto a la tasa de bajas rusas y notarás un problema mayor. Mueren más soldados rusos en el frente que nunca. Estos soldados nunca irán al hospital, no se recuperarán ni volverán al frente. Ya no están, eliminados permanentemente cuando Rusia batalla para reclutar suficientes soldados y mantener la ofensiva de primavera en Donetsk. Esto significa que Rusia ya no puede enviar de nuevo a Ucrania a los soldados reclutados tras recuperarse de sus heridas. No puede suceder. Demasiados de estos soldados están muriendo en lugar de solo resultar heridos. Y de nuevo, todo esto sirve para lograr avances territoriales tan pequeños que prácticamente no están sucediendo. 316 bajas por kilómetro cuadrado tomado ya es una cifra muy mala. Cuando ese territorio ocupado no ofrece ventaja operativa para Rusia y mueren más soldados que nunca, surge una crisis que se convierte en catástrofe. Con todo eso, volvemos a Donetsk, el epicentro de todo lo que Putin quiere lograr tanto en la ofensiva de primavera como en Ucrania en general. Es también la razón por la que Rusia está experimentando pérdidas tan enormes en este momento. Algo está arrasando con los soldados rusos como nunca antes en Donetsk, y ese algo se puede resumir en 2 palabras: cinturón de fortalezas. Putin olvida mencionar que, al afirmar que las fuerzas rusas arrasarán Donetsk, estas enfrentan fortificaciones inéditas tras más de 4 años de lucha por la región. Ese cinturón incluye 4 ciudades principales, todas fuertemente fortificadas, en parte, gracias al tiempo que Ucrania ganó por el lento avance ruso en Donetsk. Sloviansk, Druskivka, Kramatorsk y Konstantinivka están todas en el camino de Rusia, y juntas forman un arco protector que impide que Rusia llegue a la línea administrativa de Donetsk, lo que permitiría a Putin reclamar la victoria en la región. De las 4, Rusia solo ha logrado acercarse a Konstantinivka y aún no ha entrado en esa ciudad. Las otras 3 ciudades en el cinturón de fortalezas están al alcance de drones y artillería rusos, pero las fuerzas de Putin aún no están cerca de las posiciones necesarias para lanzar asaltos efectivos. En Konstantinivka, las defensas ucranianas destruyen grupos de infiltración rusos. United 24 Media señala que los primeros asaltos de la ofensiva rusa de primavera demostraron lo difícil que será para Rusia tomar estas 4 ciudades, ya que Putin perdió a más de 5.000 de sus soldados y enormes cantidades de blindados y equipo en solo unos días. Esa tendencia no ha disminuido. El ejército ruso se está lanzando contra el cinturón de fortalezas y está siendo rechazado cada vez. Ahora piensa en esto. Durante la guerra con Rusia, Ucrania ha demostrado gran capacidad para mantener sus localidades más estratégicas por largos periodos. En Donetsk, la pequeña localidad de Chasivyar sigue en pie después de más de 23 meses de asaltos rusos. Pokrovsk resistió tanto que el Centro de Análisis de Políticas Europeas la llamó la ciudad donde Putin se rompió los dientes. En Yarkov, Ucrania no solo ha defendido la ciudad de Kupiansk de las ofensivas rusas, sino que ha retomado prácticamente todo ese asentamiento, eliminando a miles de soldados rusos en el proceso. A Rusia le tomó años y varios fracasos lograr el avance en estas ciudades y asentamientos, debido a las firmes defensas ucranianas. Luego está el cinturón de fortalezas.
4 ciudades más grandes que las anteriores, listas para derrotar a las fuerzas de Putin como nunca antes. Las tropas rusas estuvieron años en una sartén y ahora les piden saltar a un fuego tan caliente que las quema de inmediato. Eso es lo que significa el cinturón de fortalezas para Rusia, una máquina mortal que contribuye a las altas bajas, el lento avance y la mortalidad en combate. Y Rusia apenas ha tocado el cinturón de fortalezas. Por muy mal que estén las cosas para Putin en este momento, solo van a empeorar mucho más en Donetsk. Ucrania, por supuesto, ha planeado todo esto. La desorganización entre las fuerzas rusas es una de las muchas razones por las que el cinturón de fortalezas está resultando tan efectivo. Esa desorganización no solo es por los cortes de Starlink y Telegram. En los meses previos a marzo, Ucrania lanzó una contraofensiva masiva que le ha permitido avanzar en las direcciones de Oleksandriivka y Guliápol. Estas regiones son clave, ya que Ucrania puede usarlas para proteger Zaporilla, una tarea más de Putin para 2026. No se puede ignorar el impacto de los avances ucranianos en Rusia en Donetsk. Putin necesita recuperar el territorio que Rusia ha perdido en los últimos meses. Para eso, necesita personal, y ese personal no está llegando de un sistema de reclutamiento que no logra reemplazar a los soldados que Rusia está perdiendo. Así que Putin está teniendo que retirar soldados de la ofensiva en Donetsk para enviarlos hacia la contraofensiva ucraniana. Eso hace que los ataques en Donetsk sean más débiles de lo que deberían ser, especialmente porque sabemos que Rusia está enviando a algunos de sus operativos de élite a Oleksandriivka y Juliópola. Lo mejor de Rusia no pelea en Donetsk, muere en otros lugares mientras la carne de cañón en Donetsk es destruida. Luego, agregas los drones a la ecuación. Las crecientes zonas de muerte de Ucrania, que incluyen las zonas cargadas de drones FPV fuera del territorio que está defendiendo, en la retaguardia cercana rusa, a las que Ucrania ahora puede atacar con drones de alcance medio, son una parte fundamental de la defensa de Ucrania en Donetsk. Los drones son responsables de más muertes entre las fuerzas rusas que cualquier otro tipo de arma. En enero, Político reportó que los drones causan 3 de cada 4 bajas en el frente de la guerra en Ucrania. Para ponerlo en contexto, eso significaría que 237 de los 316 soldados que Rusia pierde por cada kilómetro cuadrado que gana en Donetsk están siendo eliminados por drones. Hasta enero, cerca del 80% de los ataques ucranianos en el campo de batalla son realizados por drones. Monstruosidades metálicas que ahora están en el aire, en tierra y en el mar están destruyendo las fuerzas de Rusia. Los drones patrullan el cinturón fortificado sin parar. Ojos en el cielo vigilan a las fuerzas rusas mientras intentan infiltrarse y avanzar. Cuando se detectan soldados o equipo, los drones FPV se abalanzan, mientras los drones de alcance medio causan estragos en la retaguardia rusa al atacar puestos de mando, centros de operadores de drones y depósitos de municiones. Rusia no tiene respiro en Donetsk. Y lo que ahora estamos viendo es la destrucción del mito que Putin ha estado tratando de perpetuar desde que lanzó su invasión. Ese mito existe desde antes de la invasión. Se pensaba que Rusia, como país poderoso, derrotaría a Ucrania en días, pero pronto se demostró que no era así. Y todos los que siguieron también cayeron ante la defensa de Ucrania. El mito más reciente dice que Donetsk caerá pronto. Rusia incluso exige que Ucrania retire sus tropas del Donbass antes de fin de mayo. Todo lo que hemos cubierto en este video deja claro por qué ese mito ha quedado desmentido. La victoria rusa en Donetsk no es segura. Putin está perdiendo más soldados que nunca antes, y está sufriendo esas bajas por cantidades mínimas de territorio. El espectro de la movilización también amenaza a Rusia. Putin no quiere decretar una movilización. Sabe que la movilización generará una fuerte reacción negativa, pues los rusos se preguntarán por qué una victoria que parecía fácil lleva más de 4 años y ahora exige llamar a reservas que no quieren luchar. Paliza afirma que Rusia moviliza encubiertamente desde hace tiempo, pero a Rusia le falta lo esencial para que una movilización convencional funcione. Lo más importante, en mi opinión, es una idea que debe unir a la sociedad y justificar la necesidad de tales acciones, señala Paliza. Esa idea no existe en Rusia. No hay unidad. Solo hay una población que pierde más de lo que imaginó por el deseo de un loco de asegurar su legado antes de morir. Donetsk es ahora una piedra en el zapato de Putin. Si no cambia nada, su fracaso en capturar la región será su legado, mucho después de que Putin haya muerto, y mientras Rusia enfrenta las secuelas de una guerra que ya les ha costado mucho. La ofensiva de primavera podría terminar siendo la sentencia de muerte para Rusia, en lugar de para Ucrania. Acabas de ver algunas de las razones por las cuales se suponía que sería el inicio de la ofensiva que lo terminaría todo. Finalmente, Putin allanaría el camino para tomar el control del Donbass, pero no ha salido como Putin pensaba que saldría. Los rusos entran en pánico y huyen antes de que Ucrania los alcance. Miles no sobrevivieron,
ya que Rusia sufrió el día más mortífero del año. Esto perseguiría a Putin siempre si tuviera alma. La ofensiva de primavera ha iniciado mal para Rusia, todo gracias a Ucrania. La semana pasada hubo un aumento masivo en las bajas rusas. No es coincidencia que esta semana Rusia haya iniciado la ofensiva de primavera y verano para que las fuerzas de Putin tomen el cinturón de fortalezas de Donetsk. Esa franja de ciudades es clave para Rusia si busca tomar Donetsk. Al norte están Sloviansk y Kramatorsk, que según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISUV, sirven como dos importantes centros logísticos para las fuerzas ucranianas que combaten en Donetsk. Las fuerzas de Ucrania luchan en Donetsk. Al sur están Konstantinivka, Drushkivka y Olekievo-Drushkivka. Estas ciudades forman una sólida línea de fortificaciones que Ucrania ha construido por más de una década. Putin necesita hacer caer estas ciudades si quiere tomar Donetsk. La primavera de 2026 se supone que será el punto de partida. Se ha reportado un aumento masivo de enfrentamientos a lo largo de estas líneas por parte del comandante en jefe militar ucraniano, Alexander Siersky, quien recurrió a Telegram para explicar lo que sucedió durante los 4 días que comenzaron el 17 de marzo. Durante los 4 días del 17 al 20 de marzo de 2026, la intensidad de las acciones ofensivas enemigas aumentó, explicó Siersky, y agregó que el enemigo intentó romper las formaciones defensivas de nuestras tropas en varias direcciones estratégicas a la vez. Se desarrollaron feroces batallas a lo largo de toda la línea de combate. En total, el enemigo realizó 619 acciones de asalto durante estos 4 días. Con 619 acciones de asalto en 4 días, lo que equivale a más de 150 por día, uno esperaría que Rusia hubiera logrado algunos avances importantes. No fue así. Rusia no logró cumplir la mayoría, si no todos, de los objetivos operativos que Putin fijó para sus soldados. Para empeorar la situación para Rusia, lo único que ocurrió con las fuerzas de Putin fue algo que el presidente ruso no anticipó. Putin buscaba un inicio glorioso para la ofensiva de primavera. Fue el día más mortífero para Rusia en la guerra de Ucrania en 2026 y posiblemente la semana más letal del año para Rusia. Hablaremos de eso después. El día que más le dolió a Putin fue el 17 de marzo, que parece haber sido el inicio oficial de la ofensiva de primavera. Ese día, el Telegraph informa que Ucrania mató o hirió a 1.710 soldados rusos. Rusia también perdió una gran cantidad de equipo, con 29 de sus sistemas de artillería siendo destruidos, junto con 230 de sus vehículos y tanques de combustible. El Telegraph explica que también se frenó un avance hacia Zaporilla. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania tuvieron un día destacado. 900 soldados muertos o heridos murieron o resultaron heridos por drones ucranianos. Estas cifras se vuelven aún más impresionantes cuando te das cuenta de que están cerca de duplicar las pérdidas diarias promedio que hemos visto en Ucrania durante las últimas semanas. Como señala el Independent, Rusia estaba perdiendo un promedio de entre 700 y 900 soldados por día hasta el 17 de marzo. Luego, la cifra se disparó a más de 1.700. Esto, más que cualquier otra cosa, es un indicador de que la ofensiva de primavera de Rusia ha comenzado. No son tácticas ni estrategias nuevas lo que nos da las pistas. El envío de más soldados rusos a la picadora demuestra que Putin recurre a su única estrategia: mandar más carne de cañón para provocar más muertes. Así no es como se supone que debe ocurrir una ofensiva exitosa. Quizá Putin podría consolarse pensando que solo fue un día. Claro, y fue un mal día para Rusia, horrendo de hecho. Casi todos los soldados que Rusia envió contra Ucrania regresaron heridos o en un ataúd. Sin embargo, eso sería lo peor para Rusia, y el sacrificio de los títeres de Putin solo prepararía el terreno para el avance que Rusia necesita para iniciar su ofensiva de primavera. Eso tampoco ocurrió. Como dice Siersky, Rusia no logró alcanzar la mayoría, sino todos, de sus objetivos operativos en la primera semana de la ofensiva de primavera. Y en cuanto al número de muertos, simplemente siguió aumentando. Entre el 17 y el 19 de marzo, Siersky revela que Rusia perdió la asombrosa cantidad de 4.840 soldados que murieron, resultaron heridos o fueron neutralizados de alguna otra manera. Eso indica que casi 5.000 soldados de Putin quedaron fuera de combate en 3 días. Y eso equivale a pérdidas de poco más de 1.600 soldados por día. El 17 de marzo fue quizás el día más mortal del año para Rusia, pero el 18 y 19 tampoco se quedaron atrás. Siersky agrega que Rusia perdió un total de 8.710 de sus soldados en una sola semana contra Ucrania, junto con enormes cantidades de equipo militar y armas. Para Rusia, el lento deshielo invernal en Ucrania debía ser una oportunidad.
Pero lo único que ha dado a los soldados de Putin es más muertes a una escala no vista en 2026. Putin solo se consuela porque las pérdidas rusas se estabilizaron tras esos 3 días. Según TVP World, Rusia ahora está perdiendo alrededor de 1.000 de sus soldados por día, con sus pérdidas durante las 24 horas previas al 22 de marzo ascendiendo a 940 efectivos, 3 sistemas de defensa aérea, 3 tanques y el helicóptero militar, que es el segundo helicóptero que Rusia ha perdido entre el 21 y el 22 de marzo. Solo 1.000 al día ahora, Putin. Si Rusia sigue así, perderá el equivalente al tamaño de la mayoría de los ejércitos modernos en un año. De nuevo, por tercer año consecutivo. Bromas aparte, estas enormes pérdidas para Rusia no han caído del cielo. Ucrania se preparó para la ofensiva de primavera, y ahora está derrotando a las fuerzas rusas más rápido de lo que Putin esperaba. En unos minutos explicaremos exactamente cómo Ucrania está logrando todo esto. Antes de eso, vale la pena echar un vistazo más de cerca a la ofensiva de primavera de Rusia y lo que Putin espera lograr, sacrificando aún más de sus soldados en la picadora de carne de la guerra en Ucrania. Ya mencionamos el avance de Putin hacia el cinturón de fortalezas de Donetsk. Avanzar ahí es el principal objetivo operativo de Rusia. Recuerda que Putin exige ceder el Donbass, donde Donetsk es la última parte, como condición principal en las negociaciones de paz con Ucrania. El líder de Rusia quiere este territorio. Lo necesita para crear una narrativa en la que la operación militar especial, que debía colapsar a Ucrania en días, parezca un éxito. Sin embargo, Rusia también busca avanzar más al sur de Ucrania y se preparaba para hacerlo a finales de 2025. Por eso Rusia intentaba avanzar en el frente de Zaporilla en el día en que sufrió un récord de bajas el 17 de marzo. Rusia aún debe avanzar más allá del frente de Pokrovsk. A pesar de haber tomado en su mayoría la ciudad de Pokrovsk, las fuerzas de Putin se han estancado en dirección a la aldea de Roshina, y el control que tienen sobre los asentamientos cercanos a esa aldea es, en el mejor de los casos, inestable. Sin atravesar el eje de Pokrovsk, el avance hacia el cinturón de fortalezas no tiene la fuerza que Putin necesita para lograr avances reales. Por eso ocurren situaciones como la del 17 de marzo y días posteriores. Rusia no logró preparar el terreno para que el ejército de Putin alcanzara sus objetivos en la ofensiva de primavera y verano. Y una gran razón de esto es que Ucrania ha encontrado respuestas para cada movimiento que Rusia ha hecho. ¿Cuáles son esas respuestas? Analicemos lo que Ucrania hizo, especialmente la acción masiva de principios de año que frustró los planes de Putin. Pero antes de profundizar, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y no perderte ninguno de nuestros videos. Ucrania ha hecho 3 cosas clave en su defensa contra la ofensiva de primavera de Rusia, causando grandes pérdidas a las fuerzas de Putin, además de un factor principal que cambió todos los planes de Putin. Antes de enfocarnos en lo más importante, echemos un vistazo a las 3 cosas que contribuyeron a las pérdidas. La primera viene de Siersky, quien según el Kiev Post, afirma que los intensos asaltos rusos han obligado a Ucrania a adoptar enfoques asimétricos en el campo de batalla. Siersky no entra en muchos detalles sobre cuáles son estas tácticas, diciendo solo que las tropas ucranianas están arrebatando activamente la iniciativa y continúan recuperando posiciones. Pero basándonos solo en eso, podemos asumir que el comandante en jefe de Ucrania se refiere a las tácticas de búsqueda y destrucción que Ucrania ha estado desplegando en las últimas semanas para eliminar a los infiltrados rusos que intentan establecer defensas en territorio ucraniano. Vimos que esta estrategia cobró protagonismo cuando Ucrania desmintió las afirmaciones de Putin de que Rusia había ocupado la ciudad de Kupiansk hacia finales de 2025 y en las primeras etapas de 2026. Ucrania respondió señalando que era falso y usó unidades de búsqueda y destrucción. Estas pequeñas unidades han sido diseñadas específicamente para contrarrestar la estrategia de infiltración rusa, que consiste en infiltrar a un pequeño grupo de soldados en una posición ucraniana y hacer que se escondan mientras esperan refuerzos. La táctica funcionó un tiempo y causó confusión para Ucrania tras las líneas de combate. Pero con sus escuadrones de búsqueda y destrucción, Ucrania ha estado combatiendo fuego con fuego. Contrarresta las pequeñas unidades de Rusia con sus propios escuadrones pequeños que trabajan junto con operadores de drones para localizar a los infiltrados rusos. Al ser descubiertos, los infiltrados son aislados y eliminados, lo que hace que los supuestos y frágiles avances que Rusia decía tener sobre territorio ucraniano se desmoronen. Estos grupos de búsqueda y destrucción fueron clave para que Ucrania frenara la ofensiva de primavera antes de que iniciara. Quédate con nosotros hasta el final del video y te explicaremos más. Ucrania ha logrado éxito con sus unidades de búsqueda y destrucción,
pero no es su única arma para causar las grandes pérdidas que Rusia ha sufrido desde el 17 de marzo. La estrategia de ataques en profundidad de Ucrania también ha jugado un papel clave, ya que el país ha intensificado sus ataques contra Rusia, tanto en territorio ruso como en los territorios ocupados a lo largo de 2026. Vimos un ejemplo perfecto de esta intensificación el 9 de marzo, cuando Ucrania lanzó un récord de 754 de sus drones contra posiciones rusas en un solo día. Militani informa que el Ministerio de Defensa de Rusia dice que destruyó 621 de estos drones, pero eso todavía significa que más de 100 debieron haber encontrado sus objetivos en regiones que van desde la Crimea ocupada y los oblast fronterizos de Bryansk y Belgorod hasta lo suficientemente dentro de Rusia como para acercarse a Moscú. Cuando escuchas este tipo de cifras, suenan como si coincidieran con la escala de los ataques de drones rusos contra las ciudades e infraestructura de Ucrania. Eso es porque sí coinciden con la escala. Ucrania ha intensificado su estrategia de drones de largo alcance hasta el punto en que está alcanzando la paridad con Rusia en cuanto a los ataques en profundidad que está llevando a cabo. Como dice Forbes, los ataques de Ucrania ahora llegan más lejos que antes. El auge del híbrido de dron misil Flamingo ha puesto a Ucrania en una posición en la que puede desatar enormes cantidades de poder de fuego contra objetivos en lo profundo de Rusia. Como lo hizo el 20 de febrero, cuando Ucrania envió un Flamingo en dirección a una fábrica de misiles rusa en Votkinsk, que está a 1.400 kilómetros o casi 870 millas de la frontera de Ucrania con Rusia. ¿Cómo se relaciona esto con la fallida ofensiva de primavera de Rusia y sus grandes pérdidas? Todo depende del objetivo de la campaña de ataques en profundidad de Ucrania. Cada ataque que Ucrania lanza contra territorio ruso en las regiones ocupadas de Ucrania tiene el único objetivo de degradar la maquinaria de guerra rusa. En Votkinsk, destruir una fábrica de misiles priva a Rusia de proyectiles para atacar Ucrania. Eso, a su vez, significa que Rusia no puede atacar tantos objetivos en el interior de Ucrania, lo que también significa que Ucrania puede concentrar más sus esfuerzos en contrarrestar los asaltos de Rusia en la línea del frente. Vemos esto una y otra vez con la estrategia de ataques en profundidad. Si Ucrania elimina defensas aéreas en territorios ocupados, se abren oportunidades para atacar centros de mando y control, concentraciones de tropas y nodos logísticos, debilitando a Rusia y dejando vulnerables a sus tropas en los asaltos. Ucrania está desestabilizando Rusia internamente, y ahora vemos el impacto en la ofensiva de primavera de Putin. Continuando con los drones, llegamos al tercer punto. Ucrania ha lanzado hordas de drones FPV en todo su territorio, creando grandes zonas letales que deben cruzar las fuerzas de asalto rusas. Antes les dijimos que 900 de las más de 1.700 bajas que Rusia sufrió el 17 de marzo fueron resultado de ataques por parte de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. El uso masivo de drones FPV explica por qué ese número es tan alto. Ucrania puede producir hasta 10 millones de drones al año desde al menos el verano de 2025. Y aunque no está alcanzando esos números, ya que se requiere más inversión para llegar a eso, lo que esto nos dice es que la producción de drones FPV se está realizando a una escala tan masiva que los drones mortales de Ucrania se han convertido en el arma principal que preocupa a las fuerzas rusas cada vez que intentan avanzar. Ucrania tiene tantos drones FPV que ya superan el número de operadores en su ejército. No es un mal problema, ya que Ucrania ha demostrado ser muy hábil para entrenar operadores. El suministro de drones está disponible y Rusia lo sentirá más, causando problemas a sus soldados en primavera y verano mientras se capacitan los operadores. Los drones FPV de Ucrania están causando bajas importantes, no solo eliminando soldados individuales. El 20 de marzo, Euromaidan Press informó que fue un dron FPV el que derribó uno de los helicópteros Ka-50 y 2 de Rusia. Ucrania siguió ese ataque al helicóptero, enviando aún más drones FPV contra la tripulación de los helicópteros, lo que resultó en su eliminación. Esto es a lo que las fuerzas de Putin tienen que enfrentarse a lo largo de toda la línea del frente. Decenas de miles de drones FPV y de reconocimiento zumban constantemente sobre cada región donde Rusia quiere avanzar. En cuanto se detecta a un soldado o a un equipo, los drones descienden y destruyen. Al unir drones FPV con drones de ataque de alcance medio para atacar la retaguardia rusa, Ucrania ha creado zonas de muerte de casi 100 millas. ¿Acaso sorprende que los soldados rusos estén siendo aniquilados en grandes cantidades cuando tienen que atravesar tanto territorio infestado de drones solo para llegar a una posición desde la cual puedan lanzar ataques? Finalmente, llegamos al gran tema que mencionamos antes. Esto es lo único, quizá por encima de cualquier otra cosa, que hizo algo tan impensable para Rusia que paralizó la ofensiva de primavera hasta el punto en que empezamos a ver las pérdidas que vemos ahora. Y eso es simple.
la contraofensiva de Ucrania en el sur. Desde febrero, Ucrania arrasó posiciones rusas en el sur y sureste, destruyendo grupos de infiltración con tácticas de búsqueda y destrucción mencionadas antes. Para el 3 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que sus fuerzas habían recuperado 460 kilómetros cuadrados, o aproximadamente 177 millas cuadradas de Rusia. Esta es la contraofensiva más grande que Ucrania ha lanzado desde 2023 y ha sido posible en parte porque las fuerzas rusas han sido privadas de su acceso a terminales ilícitas de Starlink que les permitían comunicarse en las líneas del frente. Esta contraofensiva es clave tras la fallida ofensiva de primavera rusa por dos motivos. Primero, el plan de Putin en el sur era crear una zona de amortiguamiento en la región de Dnipropetrovsk. La zona de amortiguamiento debió impedir que Ucrania enviara tropas por ese acceso para apoyar a sus soldados en Zaporilla y Donetsk, permitiendo a Rusia atacar con más fuerza ambas regiones. Ese plan terminó por ahora. Ucrania tiene la zona de amortiguamiento y puede apoyar con tropas y logística a otras regiones que lo requieran. El avance convergente ruso hacia Zaporilla se ha visto particularmente afectado por esta ruptura de la zona de amortiguamiento. Ucrania ha complicado esos planes y ha acorralado a Rusia, lo que nos lleva al segundo tema mencionado antes. Rusia se ve obligada a debilitarse para responder a la contraofensiva ucraniana. Las reservas que estaban destinadas para Donetsk y Zaporilla, en cambio, tienen que dirigirse más al sur. El ISW informó el 19 de marzo que Rusia está prácticamente atascada, pues ya no puede lanzar una ofensiva completa sobre Zaporilla ni intentar capturar Orokhiv, en el oeste de Zaporilla. No tiene las reservas necesarias porque la contraofensiva de Ucrania las está agotando. En vez de dejar que Rusia cree una zona de amortiguamiento, Ucrania lanzó una contraofensiva en dos frentes que aísla a las fuerzas rusas consideradas seguras y arruina los planes de ofensiva de primavera de Putin. Por eso estamos viendo que ahora están siendo eliminadas tantas tropas rusas. La base de la ofensiva que Rusia estableció a finales de 2025 se desmoronó bajo sus pies. Junto con la pérdida de Starlink, los comandantes rusos están en pánico. Solo pueden ordenar a las fuerzas debilitadas atacar Ucrania, pues lo contrario iría contra las órdenes de Putin de avanzar a toda costa. Los comandantes rusos sin duda no le dirán que no al Kremlin. Así que vemos lo que hemos visto durante la última semana, un número récord de bajas para 2026 el 17 de marzo. Rusia perdió más de 8.000 soldados en una semana durante una ofensiva de primavera sin avances. Esto está preparando el escenario para lo que viene en los próximos meses. La ofensiva de Rusia en 2026 va a ser aún menos exitosa que la ofensiva de verano de 2025, que logró casi ninguno de sus objetivos operativos. Algo se rompió en el ejército de Putin. Sus soldados están desertando en masa después de haber sido sometidos a un ejército que ahora está en peor estado que en toda su historia. Ahora una presencia oscura se cierne sobre estos soldados, una presencia que les drena el ánimo y destruye sus almas, robándoles cualquier voluntad de luchar que alguna vez hayan tenido. Y está a punto de ponerse mucho peor, ya que Ucrania se está preparando para hurgar en la herida, convirtiendo el campo de batalla en un infierno. Todo esto mientras Rusia se vuelve cada vez más desesperada. Y aquí está lo más impactante. No es Ucrania la presencia oscura que está destruyendo al ejército ruso, es Rusia. Los llevamos a la ciudad asediada de Chasiv-Yar. Chasiv-Yar, en Donetsk, es estratégicamente importante por su ubicación en una zona elevada. La elevación permite disparar artillería a áreas cercanas, mejora la vigilancia del campo de batalla y el control de drones FPV. Rusia quiere Chasiv-Yar, quiere la ciudad desesperadamente, al grado de que ha afirmado falsamente haberla capturado, lo que solo puede verse como un intento de elevar la moral entre los soldados que han sido enviados a morir tratando de capturar Chasiv-Yar. Pero Chasiv-Yar sigue mayormente en manos ucranianas, y los soldados rusos ahí están generando caos en su propio ejército tras cansarse de la oscura presencia que los rodea. Esa presencia no son los drones ucranianos, aunque siempre influyen. Es algo más primitivo, algo que esos soldados han perdido pero necesitan para sobrevivir, mucho menos para pelear una guerra. Todos sabemos qué es, y todos lo necesitamos para vivir, es comida y agua. Y Rusia no está proporcionando ninguno de los dos a los soldados encargados de capturar lo que la propia Rusia considera una de las ciudades más importantes de la guerra. En un informe del 16 de febrero, Ucrania hoy destaca los comentarios hechos por el oficial de prensa de la 24ª Brigada Mecanizada Separada del Rey Daniel, Konstantin Melnikov. Él dice que Rusia mantiene su objetivo de penetrar las defensas ucranianas en Chasiv-Yar,
pero lo intenta dejando a sus soldados bajo una terrible nube oscura. El mando se niega a enviarles drones con provisiones, municiones o agua. Así, la gente permanece semanas, incluso más, en estos escondites sin comida ni agua. Rusia aplica su última estrategia y está acabando con las fuerzas de Putin. La idea es infiltrar pequeños grupos de 2 o 3 soldados tras las líneas del frente para establecerse en la retaguardia ucraniana. Esos soldados no están ahí para pelear. Salvo alguna emboscada ocasional, solo deben atrincherarse y esperar refuerzos, ya sean más soldados o algún vehículo blindado que amplíe la brecha en las defensas de Ucrania. Ha sido una estrategia lo suficientemente efectiva como para permitir que Rusia haga afirmaciones falsas de capturas de territorio con fines de propaganda. Pero también es una estrategia que depende de que los infiltrados se atrincheren durante días o a menudo semanas. Y para que eso funcione, esos soldados pueden necesitar solo lo más esencial que todo ser humano necesita para sobrevivir, incluso cuando no hay drones zumbando constantemente sobre sus cabezas. Rusia niega necesidades básicas a sus soldados, lo que tiene consecuencias, según Melnikov. Algunos ya no aguantan y se rinden. Nuestras tropas a veces capturan al enemigo en las contraofensivas. Solo la 24ª Brigada ha capturado a 8 soldados rusos hambrientos en la semana previa al 16 de febrero, además de matar a 60 y herir a otros 40, informa Ukraine Today. Llega a tal punto que el enemigo más temible al que ahora se enfrentan los soldados rusos no es Ucrania, sino la completa indiferencia de su propio país. Pero para quienes han estado prestando atención, tanto en Ucrania como en la propia Rusia, la falta de consideración de Putin por las personas a las que confía el logro de sus objetivos de guerra no debería ser una sorpresa. Esa falta de cuidado le está pasando factura al líder ruso, como verás si sigues viendo. Aún así, esto no es nuevo para Rusia. La escasez de comida, agua y suministros no es un error, es una característica. Semanas antes del informe de Ukraine Today, la inteligencia de Ucrania, HUR, publicó en YouTube un audio donde un soldado ruso relataba las condiciones impuestas por su país. El soldado dijo que su uniforme ahora le cuelga como si fuera un gancho para ropa. ¿Por qué? Desnutrición. No comemos, no bebemos nada. Si me pusiera de lado, ni siquiera me notarías, se quejó el soldado mientras explicaba que las entregas de comida a su unidad prácticamente se habían detenido. Este es el ejército de Rusia en el siglo XXI. Pero sorprendentemente, ese soldado no necesariamente estaría mejor en casa. Como informó Medusa en noviembre, cerca de 1 de cada 9 rusos carece de acceso a agua potable limpia, a pesar de que Rusia tiene algunas de las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta. Ni siquiera un programa de $2.500 millones diseñado para aprovechar el potencial de esas reservas había ayudado. Quizá porque Rusia necesita gastar mucho más que eso para ayudar a su gente, y Putin prefiere gastar más dinero en su fallida invasión. A Rusia no le importa garantizar agua para una 9ª parte de su población. Para que tengas una idea, la población de Rusia es de aproximadamente 143.5 millones de personas, lo que significa que alrededor de 16 millones de sus ciudadanos no tienen agua potable limpia. ¿Por qué Putin enviaría comida y agua a las líneas del frente si ni siquiera resuelve los grandes problemas en casa? Los soldados rusos que intentan ocupar Ucrania se harán esa pregunta cuando empiecen a entender que su propio país es la sombra oscura que pesa sobre ellos. Esa presencia ya no solo acecha, ha consumido a los soldados rusos, como se ve en que Putin y sus aliados no solo niegan comida y agua. Incluso el equipo más básico que un soldado necesita para realizar un asalto de infantería se ha agotado. En noviembre, el Telegraph reportó que muchos soldados que atacaban Limán, en Donetsk, eran enviados sin cascos ni chalecos antibalas. Es una tendencia nueva, dijo entonces el subcomandante del 2º Batallón Mecanizado de Ucrania, Igor Komok. Solo 4 de los últimos 20 grupos de asalto en Limán tenían cascos al momento del informe. Para quienes cuentan en casa, eso significa que el 80% de esos grupos de asalto rusos no tienen uno de los equipos militares más básicos. Otros soldados rusos tienen aún menos suerte. Según The Express en diciembre, Rusia no da calcetines ni ropa interior a algunos soldados, y esa información no provino de Ucrania. La hizo un bloguero militar ruso llamado Yuri Podolyaka, quien afirmó: "Una cosa que me sorprende ahora es que, y simplemente no sé cómo, pero después de 3 años y medio de guerra, ¿realmente no podemos proporcionar de manera centralizada a nuestro ejército calcetines y ropa interior?". Recuerden que Podolyaka es básicamente un activo del Kremlin. Este es un hombre que nació en Ucrania, pero que desde entonces se ha convertido en una parte clave de la guerra de desinformación de Rusia contra el país. Si él revela lo grave que es la situación de abastecimiento para las fuerzas de Putin en el frente, entonces la situación es muy mala. Diríamos que esta crueldad significa que más de unos cuantos soldados rusos están descubriendo que tienen manchas marrón oscuro formándose en sus propios pantalones, pero ni siquiera están usando pantalones.
Es difícil que salgan manchas si ni te están alimentando. Esto es una receta para la destrucción masiva de soldados rusos, de la que Ucrania saca el máximo provecho, como verás si te quedas hasta el final del video. También es una receta para la rendición de un gran número de soldados, como Melnikov insinuó con sus comentarios sobre lo que está sucediendo en Chasiv-Yar. Los 8 prisioneros que Ucrania capturó en aproximadamente una semana en esa región se suman al número récord de soldados rusos que están ondeando la bandera blanca, porque esa bandera empieza a sentirse como si fuera el único equipo que les queda. Como informó el medio United 44, a finales de 2025 más de 10.000 soldados rusos han sido capturados por Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. Esa cifra, que proviene del Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, no revela todo. Según el mismo grupo, 2025 fue el año en que las cifras de rendición fueron las más altas hasta la fecha en la guerra. En promedio, entre 60 y 90 soldados rusos se rinden ante Ucrania cada semana, e incluso hubo un pico de 350 soldados que se rindieron en una sola semana en agosto de 2024. Desde junio de 2023, Ucrania ha capturado más soldados rusos que Rusia ucranianos, una tendencia que el Kremlin no podrá revertir. El Kremlin y su oscura presencia están dando a los desertores rusos motivos para dejarse capturar. Muchos de estos soldados eran personas que de todos modos no querían pelear, pero fueron atraídos con contratos de mucho dinero. Ahora, están llegando al frente sin comida, agua, cascos, protección, ni siquiera calcetas, y de alguna manera Putin todavía espera que estén dispuestos a pelear. Por supuesto que se van a rendir. En vez de solucionar los problemas que han hecho que el ejército ruso sea una vergüenza, Rusia solo parece querer castigar a los soldados que intentan rendirse y son capturados. United 24 Media reportó que algunos soldados que intentaron rendirse ante la 24ª Brigada en Chasiv-Yar fueron abatidos. No fue por Ucrania, sino por drones FPV rusos que los atacaron, aunque los operadores veían que sus compañeros iban con los brazos en alto en señal de rendición. Esto es un caos. El ejército ruso se destruye por las exigencias de Putin, y como estás a punto de descubrir, la destrucción desenfrenada de su propia gente, por la combinación letal de la falta de suministros y su propio deseo de vivir en un mundo de fantasía, donde Rusia es todopoderosa, está llevando a Putin por caminos desesperados. Antes de profundizar en eso, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Entonces, la desesperación de Putin, ¿cómo se ve ahora? Aprendimos mucho del secretario de Defensa británico, John Healey, quien habló durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, según un informe del 16 de febrero de United 24 Media. Healey dice que Rusia, desesperada por reforzar su ejército debilitado, busca tropas cada vez más lejos. Tiene que hacerlo. Las noticias terminan llegando al país, no importa cuánto intente Putin detenerlo, y los soldados en el frente, contando historias sobre el fracaso total de Rusia, para proveerles claramente, está teniendo un impacto en el reclutamiento. Rusia ahora está en el punto en que está perdiendo más soldados de los que puede movilizar. En enero, Rusia reclutó 9.000 soldados menos de los que perdió contra Ucrania, lo que demuestra que Putin enfrenta graves problemas dentro del país para encontrar gente a la que pueda sobornar, engañar o persuadir para luchar por él. Francamente, nada de esto debería sorprendernos, basándonos en lo que ya hemos aprendido. Cuando envías soldados hambrientos y sedientos a pelear sin cascos ni calcetas, obtienes tropas congeladas e ineficaces que son presa fácil para los drones de Ucrania. La dependencia de soldados extranjeros es ahora tan grande, dice Healey, que al menos 17.000 soldados de Corea del Norte están luchando para Rusia dentro de Ucrania. Estos soldados, como muchos de los otros soldados extranjeros de Rusia, a menudo son reclutados bajo falsas pretensiones y forzados bajo presión sin necesariamente darse cuenta de que están destinados a la picadora de carne rusa en la línea del frente de Ucrania, afirmó Healey en Múnich. Bloomberg informó que en la conferencia el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, afirmó que el reclutamiento ruso es tan deficiente que no solo en enero hubo bajo rendimiento. En los 2 meses anteriores, Ucrania ha eliminado más soldados de los que Rusia puede reclutar. Y no son solo los soldados norcoreanos a quienes Rusia está tratando de engañar para que mueran en Ucrania. Miles están llegando de lugares como Pakistán, India, Nigeria, Senegal y Cuba, informa Bloomberg. Muchos viven las mismas mentiras y engaños que el contingente norcoreano de Rusia. El Kremlin hace promesas, probablemente relacionadas con visas de trabajo y posible ciudadanía, para poder hacerse de los llamados soldados que en realidad son personas que fueron a Rusia, pensando que podrían construir una nueva vida para sí mismos. Putin los envía a Ucrania para morir junto con el cada vez menor número de rusos reales en el ejército. CNN y France 24 han informado sobre el fenómeno de combatientes extranjeros.
CNN se adelantó y en noviembre publicó un artículo revelando que Rusia usa engaños y sobornos para reclutar extranjeros para luchar en Ucrania. Los números reportados eran bajos, pues afirmó que había evidencia de 200 extranjeros de 37 países luchando. Esa prueba viene de capturas ucranianas, así que no es descabellado decir que hay miles o incluso decenas de miles de personas no rusas luchando en una guerra rusa que el pueblo ruso ya no quiere pelear. Mencionar 37 países sugiere que el grupo mencionado es solo la punta del iceberg. Kenia, Nepal, Tayikistán y otros han servido sin saberlo como carne de cañón para la maquinaria bélica de Putin. En Sudáfrica se estaba llevando a cabo una investigación en noviembre, después de que las autoridades del país recibieran llamadas de auxilio de 17 hombres que, de alguna manera, terminaron luchando en la región de Donbass después de viajar a Rusia. France 24 añade a todo esto, señalando que el notorio grupo de mercenarios Wagner ha jugado un papel importante en forzar a estos combatientes extranjeros a ir a Ucrania. Informa que tiene pruebas de que casi 1.500 personas han sido enviadas a Ucrania desde 35 países, muchos en África, donde opera Wagner. Ya han muerto más de 300 de estos combatientes extranjeros, y es probable que las cifras reales en ambos casos sean mucho más altas porque Rusia ha llegado al extremo de establecer una agencia de viajes fraudulenta que utiliza como parte de su esquema engañoso para llevar combatientes extranjeros a Ucrania. Cuando decimos combatientes, nos referimos a carne de cañón. Si quieres hablar de caos en las líneas del frente, así es como lo consigues. Imagina la pesadilla en la que caen estos soldados extranjeros. Aterrorizados tras ser enviados a Ucrania, acaban con comandantes que los envían a la muerte y compañeros con quienes no pueden comunicarse. Las barreras del idioma harían que las órdenes complejas de un comandante insensible se redujeran a señalar una dirección, condenando al soldado a la muerte al acercarse a una posición ucraniana. Si ni a los soldados rusos les dan comida, agua o equipo, es poco probable que los combatientes extranjeros reciban esos lujos. Esta es la desesperación de Putin. Forma un ejército que no puede comandar para sustituir a uno que dejó en desastre tras 4 años de maltrato. Como mencionamos en el video, Ucrania está aprovechando todo esto. Lo está haciendo creando zonas de muerte que las aterrorizadas tropas rusas, sean extranjeras o no, tienen que atravesar antes siquiera de tener la oportunidad de asaltar las fortificaciones ucranianas. Las líneas de combate en la guerra de Ucrania actualmente no son tradicionales. En partes del frente, las zonas de muerte abarcan hasta 20 kilómetros, unos 12.4 millas de terreno peligroso, lleno de drones y defensas. Eso es a lo que Rusia está enviando a sus soldados, y no hace falta ser un genio para ver que lo inevitable está sucediendo. Donde antes Rusia perdía 6 soldados por cada baja ucraniana, lo cual ya es una gran disparidad, ahora está perdiendo hasta 25 soldados por cada baja ucraniana en algunas zonas de la línea del frente. Putin y su oscura presencia crearon el caos, y los soldados rusos sufren por la incompetencia de sus líderes. Estas zonas de muerte hicieron que los asaltos mecanizados masivos, táctica favorita de Rusia, casi desaparecieran, informó Euromaidan Press en diciembre. Rusia ya tenía problemas para mantener los asaltos por falta de blindados, pero las zonas de muerte casi garantizan que cualquier tanque o vehículo que entre sea destruido por un dron ucraniano tras quedar atrapado en minas, zanjas y dientes de dragón. Rusia depende más de pequeños asaltos con carne de cañón. Pequeños equipos de infiltradores enviados sin equipo ni suministros, como en Chasiv Yar, enfrentan la casi imposible tarea de cruzar estas zonas mortales. Los pocos que logran tener éxito solo esperan a que soldados y drones de Ucrania los cacen y los eliminen. Y matar es precisamente lo que hacen esos drones. Alrededor de 30.000 soldados rusos murieron en enero. Una asombrosa cantidad de 35.000 fueron eliminados el mes anterior, todos por los drones de Ucrania. Ucrania ahora tiene como objetivo alcanzar 50.000 bajas de las fuerzas rusas ocupantes cada mes para finales de 2026. El caos que Vladimir Putin ha causado en su ejército hace probable lograr ese objetivo. Lo que ya es horrible para los soldados que Rusia obliga a ir al frente, va a ponerse mucho peor. La presencia oscura de Rusia no desaparecerá. Arruinará cualquier posibilidad de que Putin sea recordado como el gran conquistador que tanto desea ser. El futuro es sombrío para Rusia, y ese futuro va mucho más allá del ámbito militar del país. El país está perdiendo su sentido de identidad, ya que las terribles tácticas de Putin están destruyendo a toda una generación de personas que Rusia necesita para sostenerse en el futuro. Se avecina una crisis demográfica nacida del caos que ha creado Putin, y puedes enterarte de todo en nuestro video.
Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show mientras documentamos día a día la caída de Rusia hacia el fracaso absoluto. Y como siempre, gracias por vernos.